Hemos llegado a la fecundación. Ahora pasaríamos al desarrollo embrionario. ¿Qué es el desarrollo embrionario? El proceso por el que el cigoto se transforma en un organismo completo. ¿Qué es el cigoto? Pues el resultado de la unión de los gametos obtenidos por meiosis durante el proceso fecundativo. El huevo cigoto almacenaría las reservas necesarias para al menos las primeras fases del desarrollo. Este desarrollo embrionario sucede en 3 fases, que son consecutivas: la segmentación, la gastrulación y la organogénesis. Nosotros vamos a fijar sobre todo en la segmentación. Muy importante en este tema saber cuáles son los tipos de huevos y la segmentación, ¿vale? Hablaremos un poquito de gastrulación y la organogénesis la veremos por encimilla nada más, ¿vale? La organogénesis es algo que se da cuando estudias en biología, ¿vale? Estas fases ocurrirán de manera diferente según la cantidad y distribución de la sustancia de reserva, lo que llamamos el vitelo, ¿de acuerdo? O sea, un huevo con muchísima sustancia de reserva pues tendrá una segmentación diferente. Un huevo con poca, pues también diferente. Una curiosidad, ¿de qué depende que un animal tenga más o menos vitelo en su huevo? Pues dependerá del tiempo que tiene que estar desarrollándose el embrión dentro de ese huevo. Por ejemplo, los humanos el embrión se desarrolla muy poquito dentro del huevo. Nosotros enseguida anclamos el embrión a la placenta y entonces la placenta es la que nutre, por tanto no tiene por qué tener, mejor dicho, mucha cantidad de vitelo. En cambio, una gallina, el pollito se tiene que desarrollar entero dentro del huevo, por lo tanto la cantidad de vitelo tiene que ser enorme. Todo lo que nosotros nos comemos, cuando nos comemos un huevo de gallina, lógicamente es un huevo sin fecundar y por tanto lo que nos comemos es el vitelo. Todo es el vitelo. El embrión es muy chiquitito al principio, después evidentemente va creciendo el embrión y el vitelo se va haciendo más chico. ¿Por qué? Pues porque se va nutriendo el embrión de ese vitelo y la materia que hay en el vitelo termina dentro del embrión. Bueno, empezamos por el principio, por la segmentación, que es el proceso de formación de la blástula a partir del cigoto. Lo siento que aquí hay muchos nombres. Este tema es muy técnico, ¿no? Bueno, ahí vemos un poquito ese proceso de segmentación. La primera división mitótica del cigoto se produciría justo después de la fusión de los núcleos, en pequeños momentos realmente. Se formarían las 2 primeras estructuras que se llaman, o las 2 primeras células que veis aquí, y cada una de ellas se llaman blastómeros. No sé si os acordáis un poquito de cuando hemos visto otros tejidos y demás, que hablábamos de, por ejemplo, osteoblastos, que hemos visto en anatomía aplicada, ¿no? Osteocitos. Bueno, eso, el término blasto, se refiere a embrión, ¿de acuerdo? Entonces, si estos serían blastómeros, significa que son las 2 primeras células embrionarias. Bueno, estas divisiones se van produciendo de forma duplicándose cada vez, ¿no? De 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, después continuaría dividiéndose, como hemos dicho, de 2 a 4, de 4 a 6, de 4 a 8, perdón, de 8 a 16, etcétera, etcétera, hasta originar una estructura compacta de blastómeros, esta de que veis aquí, que se llama la mórula. ¿Por qué se llama la mórula? Porque tiene aspecto como de mora, ¿vale? Lo que pasa es que es más redondita, ¿no? La mórula continuaría con la división hasta contar con un número suficiente de blastómeros. ¿Esto de qué depende? Pues de la especie, lógicamente. Esos blastómeros migran colocándose alrededor de una cavidad hacia adentro que llamamos blastoceles, formando en este caso la blástula. Por tanto, estos serían los primeros pasos de la célula huevona hasta formar una mórula y después de esa mórula formaría una blástula. Ese hueco que se forma en el interior es muy importante porque es el origen de los órganos huecos del cuerpo, ¿de acuerdo? Eso puede quedarse así o puede evolucionar hasta una estructura más compleja que veremos más adelante. ¿Qué es la segmentación? Esta segmentación, que hemos visto será distinto según la distribución del vitelo en el huevo y originará distintos tipos de blástulas. Por ejemplo, aquí hemos visto que todas las células son muy parecidas. ¿Esto ocurre en todas las especies? Pues no, ni mucho menos. Vamos a ver, por tanto, los tipos de huevo y segmentación. Esto huele a pregunta de examen que te caga. Vamos, como estamos en pandemia, estoy poniendo un test que abarca todo el tema. Pero imaginaros, si yo tuviera que hacer un examen típico de los que hacíamos en clase, esta pregunta os la ponía seguro, ¿vale? Tipo de huevo y segmentación.
La primera, los isolecitos u oligolecitos. Bueno, aquí tenemos dos términos que no son exactamente iguales. Iso significa igual y óligo escaso. Bueno, pues en las dos ocurre, ¿vale? Las dos cosas ocurren. Hay muy poco vitelo, pero está repartido de manera uniforme. Por eso lo de iso, todo igual. Óligo, escaso, ¿no? Este vitelo se reparte de forma, como he dicho, uniforme por el citoplasma del cigoto y es típico de poríferos, o sea, esponjas, nidarios, medusas, pólipos, cementerios, que es lo mismo, y también nosotros, los mamíferos, ¿vale? Evidentemente aquí el desarrollo, no vamos a tirar mucho de los nutrientes del huevo, ¿vale? El tipo de segmentación que se da en huevos isolecitos u oligolecitos, ojo, no confundáis tipo de huevo con segmentación, tipo de huevo es como es el huevo y segmentación es cómo se segmenta. Será completa e igual, ¿vale? Es típico, claro, como el huevo es, con poco vitelo y todas las células iguales, pues será una segmentación total, completa y igual, todo por igual. Y se formará una holoblástula. El tipo de segmentación, pues la habéis visto antes, es esta, ¿vale? Es esta típica, pero la vamos a avanzar un poquito antes, ¿vale? Un poquito más. Veis aquí un vitelo uniforme que se divide en dos células, estas 2 en 4, si observáis los blastómeros son prácticamente iguales, se formará una mórula bastante homogénea y después la blástula, esta que hemos dicho aquí, será pues bastante semejante, tiene su hueco en medio y toda la célula de alrededor, esto es una célula cortada, ¿eh? Imaginaros que la mórula es compacta, aquí se forma este hueco interior y esto sería pues cortada y veríamos como media naranja. Imaginar una naranja a la que le quitamos los gajos del centro y nada más que queda la cascarita, pues eso sería, así sería, ¿de acuerdo? Como digo, acordaros, típica de poríferos, de nidario o cementerio, ¿vale? Medusas y demás. Y de mamíferos. Fijaros que aquí no tiene, parece que decimos, ostras, esta es la típica de los animales poco desarrollados, sí, pero estamos nosotros, que somos los más desarrollados, los mamíferos. O sea que esto no tiene mucha historia. Vamos a la siguiente. Heterolecitos. Antes hemos visto iso iguales y ahora vemos hetero, diferente, ¿no? El vitelo es más abundante, se localizará en uno de los polos de la célula, que llamamos polo vegetativo. Y el núcleo se localizará en el polo opuesto, que llamamos polo germinativo. Típico de anélidos, lombrices, sanguijuelas, gusanos marinos, moluscos, ya sabéis, caracoles, caracolas, gasterópodos. ¿Quién más? Acordaros, ¿eh? Bivalvos, meja, mejillones, etc. Y cefalópodos, pulpos, calamares, etc. Pero aquí tenemos una cuestión, que los cefalópodos no estarían dentro del grupo que tienen este tipo de huevos, ya lo veremos más adelante. Acordaros que los cefalópodos ya tenían una particularidad respecto a los otros moluscos, que es que tendrían una fecundación interna, ¿vale? Aunque los gasterópodos también la tienen, pero en este caso también se dan a diferenciar en el huevo. Los anfibios también tienen este tipo de huevo, heterolecítico. Su segmentación es completa, como hemos dicho antes, pero no es completa igual, es desigual. Se formará una estructura que se llamará celoblástula. Vamos a volver un poquito atrás y vamos a enterarnos de cómo se llamaba la anterior, ¿vale? El otro era la holoblástula, holo es completo, ¿vale? Y los heterolecitos, la celoblástula. Aquí veríamos cómo sería el caso. Ya de por sí vemos que las primeras divisiones generan una diferencia fundamental. De hecho, en el polo animal, el embrión empieza a dividirse muchísimo y en el polo vegetativo prácticamente no se dividen los blastómeros. Queda una estructura bastante diferente. Aquí muchísimas células apelotonadas chiquititas y aquí muy pocas células muy grandes. Bueno, ahí tendríamos cómo se formaría la mórula. Esa mórula no tiene nada que ver con la mórula que hemos visto antes. Muchísimas células en la parte en el polo animal, o en el polo germinativo, mejor dicho, y muy pocas células en el polo vegetativo. Después, el tema del blastocele, de esa cavidad que hemos dicho, ya no es como una naranja que es completamente hueca por dentro, no. En este caso solamente la parte germinativa sería la que genera el hueco, la parte vegetativa quedaría compacta esa célula, ¿de acuerdo? O sea que aquí se formaría un amasijo de células y aquí serían unas células dejando una cavidad hueca, ¿de acuerdo? Telolecitos. Bueno, telo se refiere al final, ¿no? La cantidad de vitelo es muy grande, aumenta, y el polo vegetativo, que sería el polo donde está el vitelo, ocuparía la mayor parte del huevo. El polo germinativo quedaría reducido a un pequeño disco, ¿vale?
Fijaros, eso del disco va a ser importante porque la blástula que se formará será la discoblástula, ¿vale? Aparecerá en peces cefalópodos, hemos visto que el resto de los moluscos iba por otro lado, reptiles y aves. Y es el típico, el huevo telolecítico es el típico huevo de aves, ¿vale? Su segmentación, ¿cómo es? En este caso no es completa. ¿Por qué? Pues porque la parte vegetativa no se va a dividir. En el otro caso hemos dicho que se dividían, ¿vale? En el caso del anterior, volvemos al heterolecítico, se dividen todos los dos polos. Si observáis, aquí hay división de células. Lo que pasa es que esa división es desigual, se divide mucho más el polo germinativo que el vegetativo. En el caso de los telolecíticos, no se divide el polo vegetativo, solo se divide el polo germinativo. El vitelo es como una sola célula, por decirlo así, ¿vale? Hemos dicho peces, cefalópodos, reptiles y aves. ¿Cómo es la segmentación? Incompleta, hemos dicho, discoidal, se forma ese disco, donde estaría el polo germinativo, donde se va a formar el embrión en sí, y se formará una estructura que hemos dicho que se llama discoblástula, ¿vale? Y ahí vemos cómo sería la cosa. ¿Veis ese polo vegetativo que absolutamente queda sin dividir? Esas células estarían ahí al mogollón, esa del polo germinativo, muy dividida, y después se formaría un disquito donde estaría la estructura, la cavidad blastocélica, ¿vale? O el blastocele. Muy importante, no os fiéis de los dibujos del libro. Creo que vuestros libros, si son reciclados, estarán corregidos. No recuerdo exactamente cuál es el error, pero hay un error, creo que en los dos primeros. Fijaros en el texto, en el PowerPoint, que os lo voy a mandar, ¿de acuerdo? Y si no, lo tenéis en grabación, ¿de acuerdo? Lo tenéis en esto. Pero fijaros que el libro está equivocado, ¿de acuerdo? Nos dimos cuenta el primer año. Por último nos quedan los huevos centrolecíticos. El vitelo es muy abundante, pero en lugar de situarse en el polo vegetativo, se localizaría en el centro. Por eso se llama centrolecítico. Eso del lecito se refiere al vitelo, ¿vale? Se localizaría en el centro, rodeando al núcleo, ¿vale? El citoplasma quedaría en la periferia. ¿Dónde aparece? Exclusivamente en artrópodos, insectos, arácnidos, etcétera, etcétera. Su segmentación, como es también incompleta, el vitelo no se va a dividir, es superficial, se van formando un embrión alrededor y se forma una estructura que se llama periblástula. Peri significa alrededor. Bueno, ahí veis cómo sería la cosa. Tendríamos esa estructura, se iría formando una mórula con células alrededor y la cavidad interna sería todo esto, ¿vale? Una periblástula. Y no se forma blastocele, ¿de acuerdo? Muy importante esto. Este tipo de segmentación, sin lugar a dudas, es la más diferente de todas, ¿vale? Eso en cuanto a la segmentación. Pasamos a la gastrulación. Proceso de formación de una estructura que llamamos gástrula, tiene que ver con el tubo digestivo, aunque no es lo único, se formará a partir de la blástula. O sea, a partir de esa estructura en forma de mora. ¿La gástrula qué es? Es un embrión formado por dos capas de células, una externa y otra interna. El ectodermo sería la externa y el endodermo sería la interna. Hay animales que ahí se quedan y se van a llamar diblásticos, solo tienen dos hojas embrionarias, la capa externa y la interna. Y hay otros animales, los más desarrollados, que tenemos una tercera capa, que se llama mesodermo, con lo cual podemos formar órganos muy complejos, algunos derivados de la capa externa y otros derivados de la capa interna y otros del medio. Si os ponéis a pensar, decir, la capa externa, pues será la piel. Sí, habéis acertado. Y decimos del interior. ¿Cómo sería el interior? Pues imaginaros, tenemos una hoja externa, la capa más interna que tenemos es lo que reviste las tuberías de nuestro cuerpo. O sea, el interior del tubo digestivo, del respiratorio, etc. Y los órganos del mesodermo, pues serían los típicos órganos anexos, como pueden ser hígado, páncreas, corazón, ¿vale? Bueno, y ahora una pregunta. ¿Y si yo dijera, y el sistema nervioso, nervio, cerebro, médula espinal, esto de dónde narices viene? ¿Vendrá del interior? ¿Del endodermo? ¿Vendrá del mesodermo? ¿O vendrá del ectodermo? Claro, podemos descartar el ectodermo, ¿verdad? Del exterior no va a venir. Os habéis equivocado. Viene del ectodermo. ¿De acuerdo? Bueno, estas tres capas rodearían una cavidad que llamaríamos arquénteron. ¿Qué significa arquénteron? Arqueos significa antiguo y enteron significa digestivo. Es
como una especie de digestivo antiguo. Esta cavidad se abriría al exterior por una estructura que llamamos blastoporo. Y ese blastoporo, evidentemente, va a ser uno de los dos agujeritos del aparato digestivo. Uno de los dos, ¿cuál? ¿El de arriba o el de abajo? O depende, ¿vale? Depende, hay animales que son protóstomos, o sea que la boca se genera antes, y otros que son deuteróstomos, que la boca se genera después. Estomos es boca, ¿vale? Y ahora veremos cuáles son. No tengáis impaciencia. ¿Cómo es el proceso de gastrulación? Pues de forma general, lo que se produce es un desplazamiento de células desde la estructura periférica hacia el blastocelo, hacia esa cavidad hueca que teníamos, ¿vale? Ahí se irá formando primero el arquénteron, esa cavidad, aparato digestivo primitivo que hemos dicho, y aquí tendríamos un blastoporo que comunicaría el arquénteron con el exterior. Después, las células del arquénteron se van desarrollando hasta formar un verdadero mesodermo, si lo forman. Evidentemente, si las células se quedan aquí, estas de fuera y estas de dentro, pues tendríamos un endodermo y un ectodermo. Si esas células se dividen en otras células diferentes, estaríamos hablando de animales triblásticos, ¿vale? Bueno, pues las células de una parte de la blástula se desplazarían hacia el interior del blastocele, hemos dicho aquí. Estas células originarían el endodermo y el ectodermo lo formarían las células de la periferia. Esta sería la endodérmica y esta la ectodérmica, ¿vale? El tamaño del blastocele va disminuyendo porque evidentemente estas células van creciendo, se van metiendo hacia adentro no gratis, sino aprovechando el espacio que tenía ese blastocele. De hecho, el blastocele va a desaparecer como tal. Pueden quedar unos restos en algunos animales, ¿vale? Los animales que tienen cavidades blastocélicas. Bueno, ese tamaño, como decíamos, va disminuyendo y aparece una nueva cavidad que llamamos arquénteron, antiguo, primitivo aparato digestivo, que se abre al exterior, hemos dicho, por el blastoporo. Y ese blastoporo no sabemos si va a ser ano o va a ser boca, ya lo veremos. Las células del arquénteron proliferan originando una capa que se situaría entre el endodermo y el ectodermo, que se llamaría mesodermo. Y como hemos dicho, esto no ocurre nada más que en los animales triblásticos, que tienen 3 capas de hoja embrionaria. Grandes grupos de animales según su desarrollo embrionario. Tenéis que tener cuidado en el libro, porque está un poquillo lioso, ¿vale? Yo explico cómo va el asunto. Esto viene bien marcado porque esto va por otro lado. Según la gastrulación, hay 2 tipos de animales, los diblásticos y los triblásticos. Todo esto de aquí, estamos hablando de animales triblásticos, ¿vale? Y estos de aquí serían animales diblásticos, o sea, con solo 2 hojas embrionarias. Presenta, como hemos dicho, 2 hojas embrionarias, el endodermo y el ectodermo. El arquénteron se transformaría en la cavidad interna, o sea, simplemente se formaría una estructura interna, ya veremos cuál es según el animal, y el blastoporo en el orificio único de entrada y salida, que también se llamará diferente según el grupo. ¿Cuáles serían? Los poríferos, los nidarios y los tenóforos. Nidarios y tenóforos serían todos los grupos de pólipos, medusas, corales, etc., ¿no? Este sería el mismo grupo, que sería el de los... Ahí te puede hablar de celentéreos, nidarios, tenóforos, el mismo grupo. Los poríferos, la estrella de mar. ¿Cuál sería el orificio? Pues sería el ósculo, esa estructura que tienen el poro principal, el poro exhalante, ¿vale? Y los nidarios y tenóforos, pues tendrían esa estructura, esa estructura de entrada a la cavidad gastrovascular, que sería la única que hay. Vamos a pasar a que los animales tienen 3 hojas embrionarias, ¿vale? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Según el desarrollo de la boca y el ano, pueden ser protóstomos, o sea, en principio se forma la boca, o deuteróstomos, la boca se forma después. ¿Cuáles serían los protóstomos? Pues los protóstomos serían, por un lado, vamos a seguir la rayita, ¿vale? Fijaros, por un lado los platelmintos, podría tener solitaria, etc. Y a su vez tendríamos organismos acelomados, que serían los platelmintos, o sea, no tienen celoma. El mesodermo formaría una capa maciza de células, no formaría una estructura hueca. Y después tendríamos estructuras pseudocelomadas, que nada más que tendríamos los nemátodos en ese grupo, serían los gusanos cilíndricos, por ejemplo, la lombricilla del intestino humano, y tendríamos una cavidad, pero no celomática, sino una cavidad pseudocelomática. Y por último, el resto de animales seríamos celomados. Por eso decía que este esquema no está muy bien pensado, ¿vale? El resto de animales seríamos celomados. Tendríamos
dentro de los protóstomos, anélidos, moluscos y artrópodos, ¿vale? Y dentro de los deuteróstomos, o sea, los que hemos tenido la suerte, la desgracia de formar antes el ano que la boca, pues estaríamos solo los equinodermos y los vertebrados. Y los equinodermos y vertebrados, a su vez, seríamos animales con verdadera cavidad celómica. O sea, los interiores de nuestros órganos huecos serían esas cavidades celómicas. Estamos hablando, por ejemplo, de los aurículas y los ventrículos del corazón, podrían venir de esas cavidades celómicas. Los del aparato digestivo no me valen porque eso es endodermo y realmente el hueco que hay en el tubo digestivo, eso nunca ha estado dentro de nuestro cuerpo. Eso es como una tubería que recorre nuestro cuerpo. Es como imaginaros un donut y que ese agujero no formara parte del donut. Eso es copyright de mi mujer, ¿vale? Como si imaginaros el donut por fuera. ¿El agujero está dentro? Sí, pero no está dentro del donut, no está dentro de lo que te comes. Pues imaginaros, nosotros tendríamos el endodermo, sería la capa que rodea el agujero, y el agujero del donut pues sería el interior de nuestro tubo digestivo, ¿vale? Bueno, si lo habéis entendido bien, si no, pues ya sabéis, os fastidiáis.